tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hablando de Bienestar, Paridad de Género y Sostenibilidad. Les saluda Horacio Antiveros y, como siempre, es un placer platicar con Wendy Sayago, una compañera, una gran socia y, bueno, en esta aventura de estas entrevistas que, como siempre, Wendy, tratamos de mandar un mensaje positivo a la gente que nos ve y que nos escucha. Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Como siempre, un placer, Horacio, de compartir este espacio contigo y con nuestros invitados, ¿no? Yo siempre comienzo estos programas diciendo que estoy muy emocionada, pero es que realmente para mí es una experiencia increíble poder compartir estos espacios con personajes como nuestra invitada de hoy. No solamente por sus experiencias, Horacio, sino por las organizaciones que representan. Y aunque en una conversación que tratamos de hacer lo más amena posible para nosotros y para la audiencia, pues lo importante es conocer ese otro lado de las organizaciones que no necesariamente es lo que el público ve. Así que de vuelta un millón de gracias y sí, muy emocionada con nuestra invitada de hoy. Además, sabes que el tema de esta ocasión, de este episodio, es muy importante, ¿no? Vamos a hablar de Sí. empleabilidad, cómo estamos afrontando estos retos en lugares donde de repente la tasa de desempleo es muy alta. Entonces, ella es experta y nos va a dar toda esta información. Sí, sí, Horacio. Y yo creo que sobre todo nuestra audiencia basada en Latinoamérica va a ser muy importante toda esta conversación y toda la expertise que nuestra invitada va a compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestros países pues estamos atravesando momentos complicados, momentos sociales, económicos y políticos complicados, donde uno de los indicadores que más se afecta es la empleabilidad. Entonces, poder tener no solamente herramientas, guías y un poco de experiencia para todos los que están atravesando ese proceso, creo que va a ser valiosísima la conversación. Totalmente de acuerdo. Y les cuento que hoy nos acompaña Karen Joana Garzón Medina, coordinadora de empleo y capacitación en la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar, con más de 14 años de experiencia en diseño y gestión de programas de empleabilidad, formación e inclusión laboral. Ha liderado procesos clave en Compensar desde el 2014 y tiene una sólida trayectoria en la gestión de recursos humanos. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos. Mil gracias por la invitación. La emocionada Wendy soy yo de poder compartir y llevar este mensaje a través de ustedes a tantas personas que hoy tienen una necesidad o una ilusión de conseguir un empleo, ¿por qué no también de cambiar a una nueva ocupación? Karen, es complicado, tienes ya varios años dentro de Compensar, pero dime, desde tu experiencia, ¿cuál es el día de hoy el mayor desafío de la gente que está buscando empleo, de la empleabilidad en Colombia, que de pronto nos maquillan las cifras oficiales? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, las cifras oficiales demuestran una tasa de ocupación y de desocupación, Uh -huh. pero entre esta gran bolsa que llamamos los ocupados, en los países de Latinoamérica tenemos una altísima informalidad laboral. Mm, Tenemos una alta tasa también de subempleados, de personas que estudiaron, se prepararon, invirtieron en educación y hoy tienen empleos con perfiles y con salarios por debajo de lo que ellos esperan ganar. Y además una tercera tendencia es que entre esos ocupados también tenemos una alta capa de la población que están en empleos de tipo temporal, muy puntuales, etapas que te ayudan a superar 1 o 2 meses, que obedecen a ciclos estacionales de la industria, pero que superada esa etapa vuelven y te cortan y te dejan en esa situación de incertidumbre. Entonces, eso que está detrás, más allá de la cifra de ocupación o informalidad también, es que las personas están viviendo en un mundo de altísima incertidumbre. Hoy Uh sirvo para -huh. esta empresa, mañana ya no, mis competencias no son valoradas, yo no entiendo qué es lo que quiere el mercado. Y cuando por fin entiendo qué es lo que quiere el mercado, o me abren la puerta y tengo una oportunidad, o no me pagan lo que yo espero o necesito ese mínimo salario vital, o no valoran las competencias que yo tengo porque definitivamente no he entendido en qué industria yo también debo ocuparme y encontrar Claro. un lugar donde pueda expandir mis capacidades y construir un proyecto de vida. Entonces, por detrás tenemos muchas variables de tipo político, ujú. económico y también social que afectan esa decisión del empleo. Sí, ¿no? Y también un juego que yo a veces creo que es un poquito macabro, el que hacen los estados con las cifras oficiales y la realidad. Me impresiona lo que comentabas del alto porcentaje dentro de lo que está empleado, pues cuánto está por debajo, ¿no? Y
tomando ese punto, Karen, primero que nada, yo quiero, discúlpenme los dos, pero yo quiero dar oficialmente un agradecimiento a la organización que representas, Compensar, una de las principales empresas en Colombia. Fue uno de nuestros aliados principales en el Foro Impacta que tuvo lugar a finales del año pasado en la ciudad de Bogotá. El Foro Impacta, pues, se presenta en varias ciudades de Latinoamérica y la última edición ustedes fueron uno de nuestros principales aliados. Una de las cosas que a Horacio y a mí nos impresionó mucho no solamente fue tener al vicepresidente, el doctor Oscar Mario, con nosotros representando la organización, sino ese acompañamiento que hicieron ustedes y tu división, Karen, en el tema de empleabilidad. Gracias a ustedes pudimos traer en una feria de empleo que impactó la ciudad más de 2.000 oportunidades en un momento y en una sociedad en crisis. Para nosotros eso es hacer impacto, Karen. Para Así nosotros es. eso es realmente, más allá de un evento, es realmente hacer impacto en tu país y gracias a ustedes lo pudimos hacer. Dicho eso, les cuento a toda nuestra audiencia, como comentaba Horacio, que pues Karen no solamente es la directora y la encargada de todos los temas de empleabilidad, sino también de capacitación. Y ahí yo quiero entrar en otro tema, Karen. ¿Cuántos empleados en total tiene Compensar? Bueno, acá les doy un poco de contexto. Entonces, Ajá, Compensar es una caja de compensación familiar. En sí. Colombia existen las cajas de compensación y Compensar es una plataforma de bienestar. Entonces, Ujú, se encarga de articular programas e iniciativas ujú, que desarrollen las capacidades de nuestros afiliados y los ayuden a materializar esa propuesta de bienestar que ujú. para cada persona es diferente. Si yo Exacto. estoy hablando de una madre cabeza de familia, el bienestar que ella busca está sobre el desarrollo del proyecto de vida de sus hijos, pero si yo estoy hablando del adulto mayor, él tiene otras necesidades y compensar Claro. articulada desde diferentes frentes, una plataforma que permite que la persona desarrolle y encuentre ese bienestar. Ujú, La división que yo lidero, que se llama la Agencia de Empleo y Capacitación, como bien lo decías tú, ujú. nosotros somos un puente para que las empresas en Bogotá que hoy están afiliadas a Compensar conecten con los candidatos que necesitan para resolver sus necesidades de empleabilidad. Ok. Nosotros somos un puente, entonces conectamos toda la oferta de empleo de Bogotá con esta cantidad de personas que hoy se encuentran en ese mercado laboral. Tú me Entiendo, o sea, no es preguntas, solamente tu gente en la organización, es no. también de todas las empresas que confían en ustedes como caja de compensación. Así es, entonces dentro de Compensar hay un equipo de talento humano, ellos tienen un alcance determinado, Ya. pero el equipo que yo lidero y la labor hermosa que hoy tiene Compensar, que se le metió a este tema del empleo, es de cara a las empresas que nosotros tenemos afiliadas y a las personas que están buscando trabajo. Entonces, para darte una cifra, Compensar tiene más de 100.000 empresas afiliadas hoy, ¿sí? Dios, Karen, Nosotros Increíble. y entonces qué capacidad de personas impacta con esa capacidad? Claro, entonces este año que pasó, por ejemplo, en el 2025, nosotros logramos que 116.000 personas se ubicaran laboralmente en una oportunidad dentro de estas empresas que la Caja de Compensación Compensar Ok. atiende. Y qué es lo valioso, es que nosotros no somos simplemente un intermediario de hojas de vida que dice, venga, acá le mando estas 10 hojas de Ujú. vida y contrate, sino que nosotros hacemos las dos caras de la moneda. Entonces, con la empresa es entender cuáles son sus desafíos, sus retos empresariales y eso cómo va a impactar en el talento humano que debe contratar y desarrollar a través de la formación. Y una vez entendemos qué está pasando en el mercado laboral, pues nos damos la vuelta y tomamos entonces a las personas que están en búsqueda de empleo para ayudarles a desarrollar esas capacidades que está buscando el mercado laboral. Porque date cuenta que ahí es donde está la fractura. Si tú te sientas con un Cierto, empresario, te van a decir, tengo un montón de vacantes sin cubrir, no cierto. encuentro personas que sepan de tecnología, no encuentro personas que tengan flexibilidad, que tengan compromiso, porque generalmente los empresarios se refieren mucho a las habilidades y competencias del ser. Y por el otro lado tienes a la persona que te habla, tengo 6 meses en desempleo, nadie Ay, mira sí. mi hoja de vida. Entonces, más allá solamente de ser ese canal, hay que entender qué es lo que pasa que hace que este matrimonio no se pueda consolidar. Exacto. ¿Sí? Y tengo la necesidad de estos dos lados, ¿por qué no se encuentra esa pareja y logran pues consolidar y solucionar la necesidad del lado de la empresa? ¿Quién tiene esa capacidad que pueda desarrollar y mejorar mi capacidad productiva? Y del lado de la persona, un empleo donde yo pueda poner a disposición mis capacidades, consolidar mi proyecto de vida
y además generar un impacto que ahorita que hablabas tú de todo lo que hacen ustedes y el foro impacta, perdón. ¿Qué más impacto que tú tener un empleo donde sientes que estás aportando algo más allá? ¿Sí? No es Exacto. solamente la transacción financiera, yo hago algo y tú me pagas, sino que el trabajo, más allá que el empleo, el trabajo, es esa posibilidad que tiene la persona de desarrollarse, Claro. de aportar algo más grande. Entonces es muy valioso eso que hacemos. Y sí, contarte que son 100.000 empresas que nosotros Wow. atendemos. En promedio estamos recibiendo unas 5.000 a 6.000 oportunidades de empleo. Las oportunidades están sobre la mesa. Hay que saber encontrarlas. Y para eso justamente está esta plataforma de bienestar recompensar. Wow. Con esa cantidad de personas que obtienen este beneficio, tanto digamos, tanto interno como externo con las organizaciones, venía la segunda parte de mi pregunta, Karen. ¿Estamos preparando a las personas para ese momento puntual, como dices tú, para lograr ese matrimonio, o las estamos preparando también para el futuro? ¿Cómo lidiar con eso? Porque la necesidad es absolutamente inmediata, pero la persona también queremos que quede, ¿no? La permanencia. Entonces, ¿lo estamos haciendo por la emergencia del momento o vamos un poco más hacia el futuro? Bueno, y tú pones el dedo en la llaga porque justamente yo te diría, mi respuesta muy política es, estamos en transición, ¿sí? Oh, Y me eso es encanta, un poco a lo que yo te hablaba y es que me muchas encanta. veces ni siquiera la empresa sabe cuál es ese conocimiento o habilidad que necesita de su equipo de talento humano. Entonces tú tienes una necesidad inmediata, abriste un nuevo, por ejemplo, un nuevo restaurante, una cadena y tienes que llenar tu planta de meseros, de personas que atienden al Ujú, cliente. Perfecto, ahí entramos, contratamos y solucionamos. Pero resulta que el perfil de mesero que atiende hoy no es el mismo que atendía hace 10 o 15 años, de sino que acuerdo. tengo que tener unas Exacto. habilidades Ujú. diferentes. Ahora somos ciudadanos del mundo, entonces nosotros resulta que ahora el mesero tiene que hablar inglés Ujú, porque nuestros países en Latinoamérica cada vez reciben más visitantes, hay más turismo, hay otras condiciones, inclusive la misma forma en la que solicitas el pedido, tenemos inteligencia artificial en todo lado, entonces date cuenta que ujú, estamos en esa transición, entonces nosotros tenemos que bailar en los dos mundos. ¿Qué necesitas hoy como empresa y cuál es tu necesidad para producir? Porque una vacante que tú no cubres impacta directamente en tu productividad, en la satisfacción del cliente, en el desarrollo de las capacidades de esa empresa. Entonces lo cubrimos rápido y con el candidato que es, pero adicional nosotros estamos en ese mundo del futuro haciendo prospectiva laboral, entendiendo cuáles son los rumbos que va a tomar cada uno de los sectores para poder venir acá y formar a las personas. Eso es una tarea que hacer compensar, pero que no solamente obedece a compensar. Fíjense en que esto engrana inclusive desde los currículum que le dan a los niños en el colegio. Ujú. ¿Qué mm, competencias estamos desarrollando en los niños más allá de esos conocimientos básicos que deben tener, sino qué habilidad le estoy dando yo para que sea un candidato o una persona exitosa en el mundo laboral? ¿Cuáles son los currículums, son las carreras que entregan las universidades? Nos quedamos en las cierto, carreras del pasado, en cierto. aquellas formaciones que nos daban prestigio y reputación. Todas las abuelas querían tener en su familia un abogado, querían tener a un Ujú, médico. exacto, Claro. Eso era, bueno, de altísima reputación en su exacto. momento, o estamos entendiendo cuáles son las dinámicas empresariales para que cuando una persona tome la decisión de formarse e invertir su recurso en tiempo y en dinero en la formación, pues al final salga y se pueda conectar con el mercado laboral, porque esa es la principal motivación de una persona en el momento de elegir en qué estudiar. Entonces yo te diría, estamos en transición. Tenemos muchas instituciones que hoy están preocupadas genuinamente por lograr que haya pertinencia entre la formación y el mercado laboral. Y desde Compensar además tenemos una oportunidad maravillosa y es que nuestros afiliados son los empresarios Ujú. y a través de esa Claro, afiliación pues trabajamos con las personas. Entonces tenemos la ventaja de tener las dos caras de la moneda claro. y por eso es que materializamos esa propuesta a través del conocimiento de esas dos necesidades. Horacio, estás viendo qué bello toda esa iniciativa que diseñaste tú. Yo no puedo, como dicen, en mi tierra dicen, ¿cómo es ganar milagro con el escapulario de genio? Realmente fue tu iniciativa el tema de desarrollar esos workshops, donde Compensar también nos ayudó para impulsar todo esto que está hablando Karen, con un workshop espectacular. Horacio, la hicimos bien. Sí, no, y Gracias a ellos lo hicimos bien. No, y totalmente, fue ¿no? Y genial. nos damos cuenta de lo que, de la importancia que hay detrás de todo esto, sobre todo también el lenguaje, cómo llegar a toda la gente, porque como lo Claro. mencionas, ¿no, Karen? O sea, hay diferentes
personas de diferentes edades, o sea, es una generación completamente diferente como nos manejábamos a cómo se manejan ahorita. Y fíjate, mencionabas mucho la palabra habilidad. O sea, hay 100,000 empresas que están allá afuera que están ligadas a compensar. Pero entonces quiero que me digas, yo sé que va a ser complicado, pero por lo menos unas habilidades que creas que van a ser imprescindibles de aquí a los próximos 3 años para que la gente diga, tengo que conseguir un buen trabajo, pero no que tenga nada más, sino que cubro precisamente todos los requisitos. ¿Cuáles serían esas habilidades que para ti serían imprescindibles? Bueno, entonces acá hay dos temas, el mundo de lo técnico y el mundo de las habilidades del ser. Hay una línea transversal que hoy está permeando todo lo técnico en cualquier área, si yo soy contador, si yo soy médico, vuelvo al abogado, si yo trabajo en servicio al cliente, y es las habilidades digitales, Horacio, ¿sí? Mm, Ok, Así hoy no esté en mi campo de trabajo, más tarde, perdón, más temprano que tarde va a llegar, ¿sí? de uh-huh. acuerdo. Entonces nosotros tenemos casos de candidatos que hoy en día todavía no saben, por ejemplo, abrir un correo electrónico, no entienden qué es inteligencia artificial, me estoy yendo desde lo básico. Sí, sí, No, Y sí. en claro, niveles mucho más avanzados, cómo programo yo, cómo sé de un lenguaje adaptativo para, por ejemplo, generar interacciones con inteligencia artificial, programación, big data, o sea, toda la línea que tiene que ver desde lo básico hasta lo más avanzado en tema de habilidades digitales. Eso ni siquiera te dirías a 3 años, es hoy, ¿sí? ok, Y el candidato que está preparado, que conoce, que sabe cómo aplicarlo, que inclusive llega con propuesta de aplicación a una empresa que hoy no lo hace, es un candidato que de entrada gana un puesto de recordación en las entrevistas de trabajo, ¿sí? Ah, Entonces, desde ok, ahí es súper importante las habilidades digitales. Y en términos de esas habilidades del ser, en esas conversaciones con los empresarios, es muy recurrente ver como esa añoranza de lo antiguo, digo yo. Y es que nuestros padres y las generaciones anteriores era un compromiso con la empresa y ellos entraban y nunca pensaban en cambiar. exacto. Y Uh-huh. las empresas hoy todavía sienten y añoran eso. Las generaciones han cambiado y hoy los jóvenes no buscan eso, pero sí pueden trabajar en una gestión de la adaptación y de la gestión emocional. Entonces, si bien yo no me planteo durar toda la vida dentro de esta empresa, yo sí tengo una competencia que me permite adaptar a las diferentes circunstancias que están pasando allí, que me puedan generar resiliencia, que me puedan entender cuál es el cambio en la empresa y cómo me tengo que adaptar yo, Uh-huh. que me puedan permitir ver que si antes hacía la función de determinada manera, hubo una implementación tecnológica, pues yo rápidamente me monto al bus y me adapto y la respuesta no necesariamente es cambio de trabajo, sino más bien genero y me adapto a todos estos cambios que están ocurriendo socialmente. Y Claro, la tercera que te hablaba del tema de gestión emocional, y es que hoy el día la salud mental está puesta en la bandeja y pues si nosotros del día duramos porque nos vaya bien 8 horas en el trabajo, pues todas estas interacciones, esta carga, la productividad, nos pone en tela de juicio o nos reta cómo estamos gestionando nuestras emociones y cómo somos capaces de poner esa carga emocional también al servicio de mis compañeros, de mis pares, de mis clientes, de mis proveedores uh-huh. y cómo lo puedo gestionar yo también para que esté adaptado adecuadamente a esos entornos laborales. Wow, a ver, tocabas unos temas impresionantes. Yo creo que aquí nos podemos ir el día entero con Karen. Yo le preguntaría mil cosas, pero me voy a ir un poquito hacia la parte ya humana, no de proceso, Karen. Y tú tantos años enfrentando las personas en un momento tan clave de la vida, cuando todos perdemos un empleo o buscamos un empleo, pues pueden ser las dos cosas, estamos haciendo un hito en nuestra historia de vida. ¿Por qué? Porque no es solamente, como lo decías tú hace un momento, no es solamente el ingreso económico, es el impacto que tiene en nuestras familias, en nuestros hijos, el poder cubrir todas las necesidades financieras, incluso emocionales. Y voy ahí, a la emoción. Karen, ¿qué le puedes decir tú a nuestra audiencia en el momento de transición laboral, ya sea porque es tu primer empleo o estás haciendo una transición? ¿Cómo manejar las emociones, Karen? Es demasiado importante en la vida de cada uno de nosotros. Nos desesperamos. Hablabas de resiliencia, cómo de cada no nos levantamos. ¿Qué hacemos, Karen? ¿Qué le podemos decir a la gente que está atravesando un proceso de esto? ¿Cómo manejar las emociones y seguir adelante? Bueno, pues lo primero es contarles o decirles que hay muchas personas en este campo.
¿sí? Ujú, Y es lo más frecuente y es sentir toda esa frustración, esa pérdida de la ujú, autoestima, esa ansiedad generalizada, porque como tú lo dices, el empleo es la columna vertebral que habilita digamos, el cumplimiento o la satisfacción de las necesidades en la vida y en la familia. de Entonces, acuerdo. si tú no tienes empleo, no tienes recreación, no tienes alimentación, la educación de los hijos, la vivienda se pone en tela de juicio, inclusive el acceso a una de las necesidades más fundamentales que es la salud, porque en Claro, muchos de nuestros países la salud se habilita o el acceso a mejores servicios de salud se habilita cuando tú tienes un empleo. de acuerdo. Entonces a ti te quitan esa palanca y mejor dicho, te tiembla toda tu estructura, Uy, ¿sí? Y es normal que tú te sientas en esa situación de ansiedad y de frustración. Y cuando uno se encuentra frente a un escenario incierto, pues esto que le ayuda a empezar a gestionar y a tranquilizar esas emociones es tomar el control de la situación. Y ahí es donde yo siento que por años hemos fallado, porque a nosotros nos educaron a que gracias a Dios nos dieron un empleo. Y mm, es como si la decisión estuviera puesta en la empresa y nosotros no fuéramos un actor, Ok. digamos, Ujú. redundante o principal en la búsqueda del trabajo. O sea, el empleo no solamente me lo da la empresa, yo también elijo dónde me me postulo, yo encanta. también elijo dónde quiero estar, cómo aplico, cuánto tiempo voy a estar ahí, en qué industria me quiero desarrollar. En nuestros países donde hay un salario mínimo, hay múltiples industrias y cargos donde yo me puedo ganar lo mínimo, ¿sí? Entonces, y me gano lo mismo. Entonces, ¿en dónde quiero estar? ¿Qué se conecta con mi estilo de vida? Entonces, un poco acá para la gestión de las emociones es empezar a tomar el control de la situación, a prepararse y a ser contundente en la búsqueda de empleo. ¿Qué amplía esa ansiedad terriblemente? Que las personas empiezan a aplicar, 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 aplicar y no los llaman. Y Ujú, eso es muy recurrente. Y yo ujú, les digo, claro, es que tú estás concursando o estás participando contra otros 7.000 candidatos que literal uno publica una oferta de empleo y en la noche hay 7.000 aplicaciones en tu oferta donde tú empiezas a filtrar. Y nunca te llaman por dos razones. La primera, porque aplicas a todos sin que tengas el perfil. Y ujú, las empresas son muy expeditas en saber yo dónde voy a llamar porque tengo que cubrir esto rápido y unas Claro. capacidades limitadas. Entonces tú puedes ser una candidata maravillosa, pero si en tu hoja de vida no está lo que yo necesito, yo no te voy a llamar, ¿sí? claro, claro. Y lo segundo, porque nosotros no somos asertivos en la manera en que aplicamos y dónde aplicamos. Entonces yo siempre les digo, miren, lo que la empresa necesita está tan claro y es tan fácil de prever. A ti te ponen una vacante donde te dicen conocimientos en. Siempre te ponen la habilidad blanda, ¿no? Una persona resiliente, responsable, servicial, con pensamiento estratégico. Pues si tú aplicas a esa vacante, pues genera esos mínimos que te están pidiendo en tu hoja de vida, Ok. en el discurso. Recuerden que hoy en día el primer filtro lo hace la inteligencia artificial. La Exactamente. inteligencia artificial tiene un estándar, viene para acá, revisa que lo que tú tienes, este candidato cumple, pasa, no cumple, chao. Ni Sí. siquiera te estaba mirando la hoja de vida. Cuando yo empecé en selección, yo trabajaba en una cadena de restaurantes muy grande Ujú, en Colombia y la gente me dejaba la hoja de vida en la portería y yo recibía unos arrumes gigantes así y mi tarea era leer la hoja de vida, hacer esa validación manual, ¿sí? Hoy en día eso ya no es así. Tú claro. simplemente te sientas, 5 segundos la tarea está hecha, te la hizo la inteligencia artificial y tú ya te puedes acercar. Entonces date cuenta que desde ese primer paso empiezas a tomar control. El segundo, ¿dónde aplico? ¿Me quedo en una sola plataforma o me voy a varias plataformas? Claro. Y entiendo también hoy que mis posibilidades no están atadas a mi país, ni siquiera a mi ciudad. Hoy el empleo es Acuerdo global. total. Ujú, Entonces yo no me quedo solamente buscando empleo acá, sino que yo empiezo a aplicar por plataformas a oportunidades también transnacionales, internacionales, activo mi red de contactos. Todos tenemos amigos de trabajo, ¿no? Y la principal exacto. fuente de empleo siempre es el círculo cercano. Entonces, acércate a un amigo, llama a un ex jefe, pon a robar esa hoja de vida, busca a tus compañeros del colegio. Siempre hay una red que te puede activar. Y bueno, ahí les di algunos consejos y lo que tú dices, yo acá me puedo quedar porque soy una apasionada de la empleabilidad, No, pero no, y un nosotros poco podemos la hacerte pildorita dos es, mil preguntas, Karen. sí, me quedo acá contándoles, pero la pildorita es tomen el control, ¿sí? Ujú, O sea, ustedes no son víctimas de lo que pasa, sino sí, se forjan también ese destino, en dónde quiero trabajar, cómo lo voy a hacer, por dónde lo busco, cómo me activo. Y lo otro, pues invitarlos a que se conecten en todos los países a iniciativas de orientación laboral como la que tiene, por ejemplo, en este caso, Compensar.
Nosotros no solamente preparamos a la persona, la capacitamos, la conectamos con las oportunidades de empleo, sino en el caso de compensar les damos un seguro o un subsidio de desempleo. Y eso Oh, representa un ingreso económico que le llega a un salario y medio mínimo legal vigente de nuestro país, que se le consigna a la persona durante 4 meses, dividido en 4 cuotas, para que él también pueda tener una tranquilidad, porque es que es verdad que no Claro, solamente postulando, yo con eso no le doy de comer a mis hijos, de acuerdo. ¿sí? Entonces, hay programas, hay posibilidades. En Colombia, por ejemplo, también están las cesantías y cada país, cada gobierno, inclusive los gobiernos locales, tienen programas de empleabilidad, de ayuda que te habilita la capacidad, te conecta con el mercado o te ayuda también muchas veces subsidiando alguna, digamos, alguna ayuda que te pueda generar cierta tranquilidad. Entonces, eso también los invito a que lo busquen, y eso también pues les va a ayudar y apalancar estos momentos de dificultad. Karen, y una herramienta de salud mental, de aguantar, de que la autoestima no se nos caiga y de seguir adelante con tantos miles de casos que has visto en tantos años. ¿Qué le dices a nuestra gente? ¿Cómo manejamos nuestra salud mental y no morimos en el intento? Bueno, no morir, lo primero es aceptar qué pasa y que estamos en Ok. una situación de cambio, porque muchas veces yo porque estoy acá y me castigo. Lo Mm, segundo es encontrar qué es lo bueno que yo tengo, porque des en cuenta que hablamos de la autoestima machacada cuando a ti te terminan un contrato, cuando no te llaman, tal pues yo tengo cual. que venir a identificar qué es lo que está bien claro. en mí, ¿sí? Claro, Porque yo Karen, sé es que que es soy, como, es que es una sensación igualita como cuando un novio te deja, o sea, pero ¿por qué sí, me yo dejó? que ¿Pero por tengo qué mal, no? es lo mismo. Es igualito, yo te decía, el empleo es un matrimonio, además es un Exacto. matrimonio con otras, digo yo, implicaciones mucho más allá de la sola relación. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que es bueno? Y haz un plan, planifica. Si me dieron una liquidación, ¿sí? Porque lo que se nos pone en esa casa que se mueve es porque no voy a tener el ingreso. Y también nosotros vemos que al final te liquidan y muy rápidamente ese dinero vuela, ¡fua! El primer mes. Ujú. Y entonces, venga, yo voy a priorizar, voy a hacer un plan financiero. Yo le estoy hablando desde el control. Eso le da tranquilidad también a tu salud mental. Y lo segundo, hay que buscar las ayudas y los mecanismos, porque muchas veces esto desencadena cuadros profundos de depresión, Ujú. Claro. cuadros profundos de ansiedad. Y pues ahí sí yo les diría, hay que buscar ayuda. Me van a decir, no tengo empleo, ¿cómo me contacto con un psicólogo? Pues yo regreso a decirles que este tipo de instituciones como Compensar Ok. hacen también ese acompañamiento en la gestión de la salud mental para ayudar a transitar estos momentos de dificultad. Qué interesante. Pero yo tengo una duda, Karen, fíjate. ¿Qué pasa? Si estamos hablando de la persona que está solicitando un empleo, pero actualmente con toda esta experiencia, con todas estas empresas que conoces, de repente a lo mejor la persona llega y no es el mejor día, no durmió, algo sucedió. El reclutador de la empresa está emocionalmente también conectado como para decir, wow, es un excelente candidato, pero a lo mejor ahorita se puso nervioso, algo le sucedió. O sea, si hay esa empatía de decir, es lo que necesito, pero a lo mejor no me está funcionando la entrevista de ahorita, o es un no definitivo, porque No, siempre hay esa Nelson, parte, esa dualidad, ¿no? No es es mi muy importante. responsabilidad, sino también si me pueden ayudar, ¿cómo? ¿Cómo Claro, no, orientar a esta gracias. persona? Gracias por esa pregunta. Miren, el reclutador tiene una necesidad enorme por cubrir una vacante, ¿sí? Ujú. Entonces, yo lo que quiero mostrarles un poco es que uno también es la píldora que necesita ser reclutador porque tiene un montón de vacantes, tiene Uh -huh. unos tiempos, una necesidad empresarial, una carga, y entonces él está casi que rezando para que el candidato se le aparezca y pueda cumplir con Claro, su labor. Es literal, ¿sí? Lo digo porque era mi claro. trabajo, ¿sí? Y peor cuando es un cargo muy difícil, que de verdad te piden el perro a cuadros con 1000 certificaciones, bilingüe, bueno, todas estas variables que ponen el perfil más difícil. Los procesos de selección tienen varias etapas y eso permite que si a ti no te va bien en uno, te fortalezcas y de pronto en la siguiente lo hagas mejor. Entonces, si yo tengo mi hoja de vida bien y yo tengo las certificaciones y yo sé que tengo la experiencia y tengo la formación, y en la entrevista estuve nervioso, es normal, nosotros los reclutadores entendemos que las personas están nerviosas y de hecho uno trata de generar un ambiente de confianza, de romper el hielo, de generar las condiciones adecuadas para que la persona se tranquilice y se suelte. Pero si no te fue bien en esa entrevista, el reclutador vio que tú tenías lo que necesitabas, seguramente te va a dar una segunda oportunidad donde te va a volver a ver. Y te va a volver a ver no en una entrevista, te va a aplicar una prueba psicotécnica, Ok. te va a hacer una prueba de conocimientos, vas a tener una entrevista con un jefe de área,
porque los procesos de selección en las empresas, y ese es otro tema que es muy desgastante, no se resuelven en una entrevista. Mm. Eso pasa en el mercado informal. Pero Ok. cuando hablamos del mercado formal, las grandes industrias, ellos se toman el tiempo de elegir bien, porque saben lo importante que es una persona adecuada en un cargo correcto. Entonces a ti te van a pasar fácilmente por 5 o 6 etapas y tú ya te sientes cansado, como, bueno, yo creo que ya no, ahora te va a entrevistar el director de no sé qué, Horrible. ahora viene una visita domiciliaria, ahora vas a cerrar con un polígrafo. Y entonces tú sientes esa carga como, pero Dios mío, pero ¿cuándo, sí, cuándo va a acabar esto? Entonces un poco en tu respuesta es, yo tengo que buscar que las diferentes variables que me van a evaluar estén bien resueltas para que si en alguno fallo, las otras hablen por mí. Entonces, si mi hoja de vida habla por mí, esos nervios que tuve en la primera entrevista, seguramente esa formación y esa experiencia me abre la siguiente puerta, ¿sí? Ok. Y ahí vamos avanzando poco a poco. Es importante que los candidatos entiendan cuáles son esas etapas y qué mide cada etapa. Además, para que sean muy pertinentes en lo que van a responder. Yo en una entrevista no hablo a profundidad de mi vida personal, así me pregunten con quién vives, pues yo les digo, yo vivo con mi esposo, con mi hija, hasta ahí, ¿sí? Yo no tengo que dar el detalle, no que mi suegra que se Que murió, que la nos tía, enteramos que... de su vida. Sí, Porque es sí. que son los 15 minutos de oro, que es lo que yo Claro, quiero es mostrar en esos verdad. 15 Mm. minutos. Y ahí es donde yo les digo el control. Entonces yo antes de entrar, ay, yo sé que esta oferta es para determinada empresa. Y ellos son una empresa de la industria de gaseosas. Y esto es un vendedor. Entonces yo voy a concentrar los 15 minutos en dejar ver mi habilidad comercial. Y no voy a malgastar mi tiempo hablando de mi suegra, del jefe que me echó y que mal se Sí. portó, ¿sí? O del trancón que me cogió porque a uno se queda ahí en la queja. Todo está siendo evaluado. Entonces, aprovechar también con valor para que esos nervios no te jueguen una mala pasada. Ahora, los nervios se controlan cuando tú tienes esa sensación de sé qué es lo que voy a hacer y estoy preparada, más porque las preguntas en general se parecen. Entonces, si uno se prepara, se sienta con ChatGPT, va y busca el orientador laboral de compensar de una institución, un amigo, pues prepara tu entrevista y llega mucho más asertivo. Claro. Oye, espérame, tengo una duda aquí, Karen, Cuéntame. porque, a ver, nosotros vamos mucho a Colombia y salimos siempre con mucho tiempo de anticipación. Pero la palabra mágica que dice ahorita, un trancón. Yo salí de mi casa con el tiempo suficiente, me estoy nervioso porque no sé si voy a llegar y llego tarde. ¿Qué hago? Menciono que me agarró un trancón porque estoy perdiendo mi tiempo, me reciben más tarde después y quiero ligarlo con cómo se tiene que vestir la gente para una entrevista de trabajo. ¿Ya no se usa el traje o sí se usa? Eso, bueno, lo primero, el trancón nos va a pasar a todos. De hecho, yo no sé si ustedes escuchan, pero justo aquí al lado tengo un trancón. Miren, lo primero, madruguen mucho porque es que en nuestras ciudades nada es predecible, ¿sí? Una Sí. estrellada, un aguacero. Entonces yo siempre les digo, de verdad, tengan prevéanlo para que lleguen con tiempo. Si igual les pasó, generalmente cuando uno ya está citado a la entrevista, uno tiene contacto con el reclutador o porque le manda un correo o porque lo Ujú. citó por WhatsApp. Entonces, si uno puede tener un contacto previo, mire, soy la candidata Karen Garzón, tenía entrevista a las 9:30, se me presentó este incidente, voy en camino, ¿sí? Porque eso es una norma de cortesía, ¿sí? Ujú. Y ya tú llegas, la reclutadora decide si tiene el espacio o no para verte, porque a veces pasa que dicen, no, era un ejercicio grupal, llegaste tarde y lamentablemente perdemos la oportunidad. Como a veces te dicen, no, te puedo atender, espérame hasta las 10, ¿sí? Te disculpas, cuentas lo que pasó y entras tranquilo a tu entrevista, porque ese Ok. es un incidente cotidiano. Ella misma también puede llegar tarde por el trancón. Ahora, Ujú. si lo puedes prever y madrugar mucho, excelente. Segundo, ¿cómo me voy a vestir? Esto hace parte de una recomendación que nosotros siempre damos, no solamente desde la vestimenta, sino desde la manera en que yo hablo y me relaciono, y es que hay que hacer una labor de investigación. ¿A qué empresa me estoy presentando y en qué tipo de industria estoy? ¿Sí? Porque hay industrias en donde la corbata que me preguntabas ahorita todavía cobra mucha relevancia, Ujú. ¿sí? Y es mejor, yo siempre les digo, es mejor pecar por exceso que por defecto. Y yo no te estoy hablando de llevar ropa de marca, no, para nada, eso no es lo importante. Lo importante es que sea una ropa que hable de ti, del tipo de candidato que eres y que responda a la expectativa de esa organización. Si yo voy a una entrevista y soy un creativo y me voy a una entrevista con una agencia de publicidad, ahorita que me contabas que eres publicista,
¿cómo llego yo? Si yo te llego con traje y toda cartonada, seguramente tú vas a decir, no, está Esta no es muy creativa, flexible, exacto. ¿me entiendes? Porque te juzgan desde la mira, ¿sí? De acuerdo. Pero si yo me voy vestida como creativa a un banco, Exacto. pues van a decir, Claro. no, nada que ver. Entonces, ojo que todo depende del contexto y de la forma en la que yo hablo. Hay industrias donde yo puedo ser mucho más abierto, me río, es una conversación mucho más laxa, como hay otras industrias que son mucho más cerradas. Ya, Bueno, entonces ahí lo que les decía, lean muy bien la vacante. Generalmente somos industria tal, tantos años en el Ujú. mercado, nos dedicamos y estamos buscando a alguien que, ahí ya te están dando toda la pista. Perfecto. Si quieres ser proactivo, entra y lee sobre la empresa y ahí ya te vas un poco. Inclusive hoy en día es muy fácil porque tú puedes entrar a LinkedIn y mirar las personas que trabajan en esa claro. empresa. Ujú, ujú. Y puedes inclusive investigar el que te va a entrevistar, ¿sí? Entonces yo entro y miro a Wendy y digo, ah, ella estudió en tal universidad, ay, yo también estudié en esa universidad. Entonces en la Exacto. entrevista le digo, mira, yo estudié en tal universidad o yo tengo experiencia aquí, tú también. Entonces hoy en día no hay excusa, antes era mucho más difícil. Es verdad. Hoy en día es habilitemos todas esas capacidades digitales que tenemos para prepararnos y ser muy asertivos. Me encanta. No, qué bueno, qué bueno. Hay que tomar nota, muchachos, hay que tomar nota de todo esto que nos está diciendo Karen, ¿no? Em, Karen, yo sigo con el tema de emociones y de bienestar. Y sabemos que además de una plataforma, como nos has venido contando, de capacitaciones y de empleabilidad, también manejas una plataforma de bienestar. Esta plataforma, cuéntanos cómo funciona. Es de vuelta, es para tu gente externa, para tu gente interna. Y más allá de eso y del tecnicismo, Karen, nosotros cuando lo veíamos en la preparación, en la preproducción de esta entrevista, decíamos, oye, pero ¿cómo le afecta esto a las personas en su vida en general? Entonces, pues, si nos explicas de qué se trata esa plataforma de bienestar y cómo impacta no solamente el trabajo de las personas, sino también su vida personal, pues sería ideal. Muchas gracias por esa pregunta y para las personas que nos están tal vez escuchando, viendo, aclararles que cuando hablamos de una plataforma de bienestar no les estamos hablando de necesariamente una plataforma digital como decir Amazon, Ujú. sino lo que nosotros hacemos es que tenemos una red articulada para prestar servicios que llevan a las personas a materializar su bienestar. Entonces, en Compensar, nosotros tenemos servicios de recreación y deporte, somos CPS, o sea, tenemos todo un servicio dispuesto en temas de salud, tenemos la posibilidad de entregarle a las personas vivienda propia, o sea, tenemos proyectos de vivienda donde hay Ujú. subsidios para que las personas puedan acceder a esa vivienda. Tenemos universidad, hay una universidad de Compensar, donde además los muchachos van y se preparan con toda esta formación del futuro, técnicos, tecnólogos, profesionales, acompañamos a la primera infancia a través de jardines escolares y programas de jornada escolar complementaria. Entonces, este objeto o este propósito que tiene Compensar hoy es materializar y activar las diferentes dimensiones de la vida de nuestros usuarios que les garantizan bienestar. A ti te garantiza bienestar la recreación, el deporte, tenemos piscinas, Absolutamente. tenemos turismo, hay hoteles, y en todo ese panorama y esas variables de tu vida que te dan bienestar, pues por supuesto que está el empleo, ya lo hablamos, y nos engranamos con todo esto. Entonces, si yo tengo una universidad como Compensar, esos chicos que estudian allí, pues se conectan con la agencia de empleo, los llevamos al mercado Claro. laboral, Ok. los hijos de los trabajadores van, aprenden, por ejemplo, sus clases de piano, de música, o sea, Compensar. Nosotros tenemos más de 10.000 productos determinados para atender esas necesidades de bienestar de las personas, Wow. a los que ellos pueden acceder por ser afiliados a la caja de compensación. Claro, claro. O sea, más que una plataforma es todo un sistema. Es un sistema, es un ecosistema, en realidad, Ujú. así lo Ujú, hablamos nosotros, es un ecosistema ujú. que habilita esos servicios, ya sea con nosotros o con aliados, porque nosotros no operamos todos, necesitamos la capacidad experta de las industrias. Claro, Entonces, cuando yo te hablo que nosotros tenemos vivienda, trabajamos en llave con constructoras de vivienda reconocidas en el país. claro. Cuando yo te digo que en la agencia de empleo dictamos formación, no son únicamente profesores de compensar, sino que tenemos convenio con universidades en el país. Por eso hablamos de plataforma, porque conectamos varios aliados que están en torno al bienestar para disponer una oferta que sea coherente en relación a las necesidades que tiene ese afiliado.
Karen, yo quiero tener todo eso. Horacio, ¿cómo hacemos? Nos Exacto. mudamos a Bogotá, ¿qué hacemos? Acá bienvenidos. Esto que hacen es impresionante, ¿no, Karen? Cómo acompañan a la gente, es una plataforma de bienestar integral, tal cual yo creo que como muchos países, y lo voy a decir así, Estados Unidos no la tienen. Ustedes lo tienen, Impresionante. lo explotan. ¿Cuál es el feedback? ¿Cómo se siente la gente cuando ustedes los acompañan? Porque eso es importante, ¿no? No nada más es el conocer, el proveer, sino también el entender y cubrir esas necesidades que poco a poco van cambiando, ¿no? No, eso es, yo siento que ese es el propósito de vida de los que trabajamos en Compensar, Ujú. ¿sí? Y es que todo este trabajo que hay alrededor de esta propuesta de bienestar al final se materializa en la transformación de las vidas de las personas que acompañamos. Y nosotros en Compensar, yo creo que ustedes lo vieron en el foro, decimos, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Para que Entonces, sepa. la esencia está basada en qué pasa con ese niño que hoy tiene una alimentación complementaria en un jardín con unas minutas responsables que probablemente es la única comida que tiene el día a la que le va a compensar, o qué pasa con esa persona que duró 2 años sin empleo y que hoy tiene la posibilidad otra vez de sentirse valioso, aceptado, expandir sus capacidades. Entonces, justamente ese feedback que nosotros recibimos del usuario, pues es la transformación de su vida, el impacto, como ustedes lo dicen, en las aristas de su vida que además lo hacen que se conecte, porque si me fue bien en empleo, pues yo ya digo, ay, ya tengo un trabajo, ahora voy a meter a mi hija al curso de natación. O Ujú. ahora me voy a hacer el tratamiento, por ejemplo, dental que tenía pendiente porque nunca lo había podido hacer porque no tenía un ingreso. Entonces, las personas empiezan a navegar dentro de ese ecosistema y nos empiezan, digamos que, a retroalimentar a través también, sobre todo de la transformación de sus proyectos de vida. Interesante. Con toda esta experiencia y todas las historias que has escuchado, Karen, ¿cuál es una de estas que te ha marcado más durante todo este tiempo? Bueno, yo tuve una experiencia, eso fue hace 2 años, cuando terminó la pandemia en la agencia de empleo nos metimos en un reto y era volver nuestra agencia transnacional, que les hablaba que ahora somos ciudadanos Ujú. del mundo. Compensar es muy local, ni siquiera es del país, es de la ciudad por la regulación de las casas. Entonces, Compensar trabaja en un departamento que se llama Cundinamarca y ahí está nuestro alcance. Pero teníamos una oportunidad de generar y conectar trabajadores con oportunidades de empleo en el exterior. Hay países que están demandando mucha mano de obra, ¿sí? Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Canadá. O sea, hay demasiada oferta de empleo en muchos países donde además la natalidad es muy baja y entonces han encontrado en el talento de nuestros países latinoamericanos una respuesta para esa empleabilidad. Ojo que todo esto en el marco de la formalidad, Claro. porque nosotros queríamos que las personas se fueran con las mejores condiciones y la tranquilidad que iban a tener un empleo con todas las condiciones de ley. Entonces nos metimos en un proyecto que no fue fácil, fue casi año y medio entendiendo qué teníamos que habilitar y cómo podíamos garantizar sobre todo la seguridad, la legalidad de esas oportunidades y cómo conectarnos con alguien en otro país para decirle, venga, yo le tengo los candidatos. Trabajamos ese proyecto maravilloso, lo sacamos, fueron muchas horas de trabajo y cuando salió el primer grupo, en este caso eran técnicos electricistas, que se fueron a trabajar a Alemania. Wow. Nosotros hicimos unas onces de despedida con nuestro director y con un familiar de cada uno de los muchachos que se iban, ¿sí? Y los escuchamos. Y a mí ese suceso me rompió, porque tú no ves el impacto hasta que tienes a la persona ahí sentada. Ujú. Entonces uno de ellos nos decía, miren, yo iba en el Transmilenio y me llamaron. El Transmilenio es el medio masivo de transporte en Claro. Bogotá. Y me llamaron y me dijeron, mira, te habla una psicóloga, Pepita, de Compensar. Tenemos esta oportunidad para que te vayas a Alemania, vas a estudiar 8 meses No. alemán en Colombia. Nosotros te vamos a pagar mientras estudias y luego te vas. Bueno, todo. Unas condiciones maravillosas. Pagamos pasajes, todo eso en alianza con el gobierno, con el empleo federal alemán. Y él Wow. decía como, me van a robar. Ay, ¿Sí? mi vida, Y él dijo, Claro. claro, nosotros claro. somos y él decía, esto no es posible, o sea, a Claro. mí me van a robar. Y él decía, yo iba en una chante, yo no conseguía empleo. Un muchacho, y yo, esto no puede ser real. Entonces la psicóloga le dijo, le va a mandar el correo, la citación, el lugar donde se debe presentar. Y él llegó a la casa y le decía a la mamá, como mamá, yo creo que esto es una estafa. Y la mamá, mi Ay, hijito, mi dígame vida. dónde va a estar, yo lo Claro. voy a cuidar. Pues él llegó a compensar y él no podía creer que todo esto fuera verdad y se estaba enfrentando, ya era el día antes del viaje. Entonces la mamá lloraba, el chinito, no, o sea, eso te hace ver cómo la transformación está pasando allá, en la calle. Y Exacto. eso que planeas acá, pues al final tiene un impacto. Ahora, ¿cómo le dieron seguimiento a que
bueno, efectivamente, todas estas condiciones con las que se va esta gente se Es cumplan, Karen. verdad. Ese es nuestro reto. Entonces les Ujú. cuento que las personas que se van fuera del país tienen un acompañamiento psicosocial, o sea, es un psicólogo, sobre todo porque entonces ahí es otro desafío y es el desafío de la migración, que ustedes que Ah, nos escuchan la audiencia en Estados Unidos saben lo duro que es llegar en absolutamente. las condiciones que sea un nuevo país con un nuevo idioma, no entender el sistema de salud, no entender cómo ir a comprar algo, bueno, todo cambia. Entonces, lo primero, en este caso transnacional, nosotros hacemos una preparación de inmersión al país de destino. Entonces, tú vas a este país, te preparamos en el idioma, te contamos cómo funcionan, cuáles son las entidades, o sea, para que tú tengas un poco de información en la cabeza, ¿no? Claro, Y una vez llegan allá, nosotros tenemos encuentros todos los meses con los candidatos, ¿sí? Para validar que lo que la empresa nos ofreció en la vida real esté pasando, porque en claro. este caso era un convenio con el Servicio de Empleo Federal Alemán y ellos inclusive disponían de las viviendas de llegada durante 3 meses para que luego estas Wow. personas ya encontraran su propia vivienda. Entonces, ellos nos daban, nosotros no pagamos el pasaje, ellos pagaban el pasaje, sacaban los papeles, les daban la vivienda durante los 3 primeros meses, entonces todo el tiempo esa comunicación continua durante las primeras semanas para garantizar que eso pase y después mensualmente el acompañamiento para garantizar sobre todo temas de salud mental y de Claro, Claro. conexión con entidades que así lo necesiten. Hoy en este programa transnacional han viajado más de 600 personas a diferentes países, que además hoy son pioneros y se vuelven ellos como los embajadores de acogida de las nuevas personas que llegan. Qué Entonces se crea belleza. una comunidad, sí, es una comunidad de los que ya estaban y los que van llegando y se van conectando y nosotros vamos generando ya un impacto que va más allá con estas personas que sean fuera. Entonces, si tú me hablas de un caso, de tantos que tenemos, ese siempre me quedó guardado allí por lo difícil que fue plantear ese proyecto y porque al final tú dices valió la pena. ¿Sí? Verlo en la cara de ese muchacho y su mamá. Qué belleza. Eso es wow, hacer impacto, impresionante. Horacio. Sí, Eso es hacer impacto. exactamente. Lo que dices, ¿no? O sea, recibir una llamada y dices, esto es una broma, una estafa, no me la creo, mamá, me van a robar. Y o sea, debe haber regresado esta persona, ha de haber dicho, wow, o sea, gracias. Y a lo mejor dice, me regreso, a lo mejor se consiguió novia alemana, ¿no? No, ay, vamos a ver, porque con la novia andaba por acá también que se la quería llevar, pero ahí no conoce la particularidad de cada uno. Y es hermoso también abrirse a las familias, ¿no? Porque también es ese y Exacto. mira que en los procesos de selección tú como reclutador no alcanzas a ver ese Sí, digamos, esa red de apoyo y lo que hay detrás del candidato. En la agencia sí lo vemos por el propósito que tenemos, entonces es muy claro, bonito, porque es que además también esa red a ti te empieza a generar confianza de cara Claro, al trabajador, ¿no? Esta fue la señora que lo crió, estos son los principios que tiene claro. una motivación porque tiene un hijo, porque está dejando a su esposa, porque se los quiere llevar, o sea, ¿cuántos sueños hay detrás de una persona que te entrega una hoja de vida? ¿Sí? Sí. Que no es solamente la de él, sino la de toda su familia y una realidad, sobre todo en estos países como lo decían bien ustedes, que estamos en crisis, que somos vulnerables, que tenemos mil dificultades. Entonces, bueno, pues esa es mi historia. Tenemos Qué videos. belleza de Para que labor, quieran Karen, qué compartir. belleza de no, se me labor. puso chinita la piel, o sea, No, totalmente, totalmente. Además que qué rico acostarse cada noche, Karen, y saber que estás impactando tanta gente, tantas familias, em, por lo que conversamos y tú mismas decías, o sea, son los sueños no solamente de la persona que lo hace, sino de todos los que lo acompañan. Yo les voy a compartir algo que mi esposo seguramente si sabe que se los compartí, me ahorca, pero hubo un momento en donde mi esposo se queda sin empleo, Karen, en un país lejos de casa, con dos niños, con mil responsabilidades y otra cultura. Y él en ese momento se queda sin empleo y les cuento la verdad. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, porque él estaba en casa, yo me desmayé. Imagínense que Imagínate. el pobre hombre Claro, que te están dejando Karen. sin empleo y se te desmaya la esposa al lado. O sea, y se los cuento siempre, nos reímos, a Dios gracias, la situación pasó, pero qué difícil es para el resto de la familia atravesar una Ujú. situación de esta, pero también qué bello cuando se presentan oportunidades como la que nos estás contando. Así que yo creo que tienes ganado el cielo, Karen. No, y ganados los que trabajamos en compensar, porque antes de empezar la entrevista me decías, hablé con otra persona de compensar y respira y vive compensar, y yo creo que ese es el ADN de todos los que trabajamos ahí, porque yo les decía a ustedes que el trabajo permite cumplir propósitos en la vida de las Sí, personas, y si uno encuentra ese lugar donde tú te conectas con el propósito, sea cual sea, pues finalmente te mantienes en el tiempo
más allá de las condiciones de ingreso, de los liderazgos, de las transformaciones que a veces la aburran, porque es que yo estoy acá es por un propósito. Entonces les cuento que yo Claro, este año cumplo 15 años en Compensar, wow. en un mundo donde todos mis compañeros de universidad han cambiado por aquí, por allá, por allá. Y yo acá a mis 15 años y yo les digo, si me pensiono en Compensar, pues me pensiono feliz. Pues porque es un lugar que además me ha permitido desarrollar mis capacidades y trabajar en función de las personas que lo necesitan. Entonces, eso es muy bonito. Es una bendición que Dios me ha dado también a mí. Qué bonito escuchar este mensaje con tanta pasión, con ese impacto que has creado en muchísimas vidas, porque lo que mencionábamos, ¿no? De repente a lo mejor sí es el cambiar la vida de una persona que está buscando empleo, pero siempre decimos, lo que implica también es la familia, la sociedad. Entonces, ese es el impacto que siempre buscamos. Karen, lo único que te puedo decir es felicidades por todo lo que hacen, felicidades a compensar. Gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, las puertas están abiertas para que nos acompañes en otra ocasión y sigamos hablando de estos casos que siempre son el ejemplo de que sí se puede, de que sí podemos seguir creciendo, de que nos podemos seguir preparando y conforme va cambiando precisamente toda esta cuestión de inteligencia artificial, de tecnología, tendremos que invitarte en otra ocasión, bueno, para tratar de hacer un pequeño update de todo lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Bueno, no, gracias a ustedes por darme la posibilidad de contar la historia y esto que hacemos en Compensar. Y pues yo feliz de poder volver a hablar con ustedes y además de seguir viendo ustedes también cómo generan todo este impacto con toda esta red que han armado y que además nos convoca a diferentes países y diferentes instituciones. Felicitaciones también a ustedes y bueno, acá estoy cuando me necesiten. Un abrazo, Karen. Tremenda lección de vida, de empresa y de herramientas para nuestra gente, Horacio, nos ha dejado Karen hoy. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, pues gracias Karen, gracias Wendy. Nos vemos muy pronto en otra entrevista de Gente que Impacta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.